Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo especialmente feliz. Feliz de charlar con un gran amigo de hace muchos años, de esos amigos prepandémicos, y recuperar nuestro contacto después de un tiempo sin comunicación. Juan Muchas Navarrete, gracias. psicólogo, psicoterapeuta, escritor, conferenciante, y de esas almas repletas de luz a los que uno, como dice Lorca, tiene ganas de asomarse como una ventana al sol. Tengo aquí uno de tus libros. No sé si se ve bien. Tú sí que te lo sabes, pero quiero que sepan los que nos vayan a escuchar. Espiritual trae a tu vida tu cielo interior, y solo te voy a robar un tiempo para leer. Podría leerlo entero porque es muy bonito. Lo recomiendo a mis pacientes, pero voy a leer justamente la dedicatoria que dice, del 2013 nada menos. Fíjate si pasa el tiempo. Para Es Carmen, con verdad. gran afecto, y esto es lo bonito: la casualidad no existe. Aunque a veces tratemos de explicar mediante la razón nuestras circunstancias, todos los encuentros han sido antes planeados por nuestras almas. Lo dejo en puntos suspensivos, y sé que podríamos hablar de muchas cosas tú y yo, pero una de las cosas que más te gusta es el poder curativo de las emociones. Expláyate, por favor, Juan, y bienvenido. Cuando hablo del poder curativo de las emociones, me gusta ese título porque uno de los grandes conflictos con los que la mayoría de las personas acuden a pedir ayuda es cuando están sintiendo emociones que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, pues que quizá no son las mejores para sentir, o no son las adecuadas, o no son las que deberíamos sentir. A mí se me parte muchas veces el alma cuando alguien me llega con un estado depresivo muy profundo, y entonces empieza a analizar su vida y te dice de pronto, pero si es que yo no tengo motivos para estar así, es que yo no debería estar así. Entonces, a ese estado de tristeza profunda se suma una culpabilidad que no debería estar ahí, porque nuestras emociones son nuestra mayor fortaleza. Y hay un tema que a mí me llamó la atención, ¿no? Desde que yo comencé a ser terapeuta, y era el tema de que cuando nosotros somos niños, lo único que tenemos para conectarnos con el mundo y con la realidad en la que vivimos son nuestras emociones. Cuando somos niños no tenemos lenguaje, nuestra mente lógica todavía no está desarrollada, y solamente tenemos un instrumento comunicativo, que son nuestras emociones, que tienen que cumplir una función tanto comunicativa como de adaptación al mundo. Pero en la medida en la que las vamos expresando, hasta un determinado punto se nos van permitiendo o se nos van tolerando. Y en un determinado punto comienzan a corregirse esas emociones que nosotros estamos sintiendo y a transmitírsenos la idea de que esas emociones no son las adecuadas. Renunciamos a ellas porque preferimos la aprobación de los demás y el ser queridos y el ser aprobados, que el verdaderamente escuchar esa voz tan poderosa que son nuestras propias emociones. Así que conforme vamos creciendo, también vamos entrando en un nuevo sistema en el que para mí hoy en día creo que hay un gran peligro, y es la tiranía del optimismo, ¿no? Parece que todo el mundo tiene que estar bien siempre, a toda hora, que la foto tiene que salir perfecta siempre para subirla a las redes sociales, que estar tristes o estar enfadados o expresar una emoción inaceptable es algo inadecuado y nos debe dar pudor. Y creo que el poder curativo de las emociones es realmente el llegar a aceptar todas esas emociones y llegar a reconciliarnos con todas ellas. Que somos el único ser encima de la Tierra que vive en conflicto consigo mismo. Y está muy bien que se fomente el optimismo, que se fomente la positividad, pero creo que hay emociones que son mucho más importantes, como son la compasión desde el punto de vista no de la lástima o el buenismo, sino la compasión desde el punto de vista de tener la habilidad de no juzgarnos
tan duramente ni a nosotros ni a los demás, que creo que nos ayudaría a conectar mucho más los unos con los otros y sobre todo cuando esa compasión la volcamos sobre nosotros mismos y abrazamos nuestro mundo interno tal y como es, llegaríamos a un estado de coherencia interna que sería el que nos abriría la puerta para ser verdaderamente felices. Y para esa compasión tan estupenda que efectivamente es curativa y que conecta, como tú dices, y nos hace más humanos y más felices, es obligatorio aceptar primero el enfado, aceptar primero la rabia, la tristeza, todas esas otras emociones que de niños, como tú muy bien has explicado, aprendimos a cambiar por otras o a disimular porque veíamos que nuestros cuidadores no nos aceptaban si teníamos excesiva tristeza o si teníamos excesiva rabia. La compasión, desde mi punto de vista, es una habilidad. Es algo que se cultiva, es algo que se entrena y es algo que a medida que lo vamos practicando va empezando a integrarse y a formar parte de nosotros. Y sí, el camino es empezar a ser compasivos con nuestros propios estados emocionales. Yo siempre pongo un ejemplo cuando a nosotros de niños, a los hombres sobre todo, se les dice los niños no lloran. Los hombres no lloran, llorar no es de hombres. O a las niñas se les ha reprimido mucho el enfado, la ira, la rabia. No, las niñas guapas no se enfadan. Si te enfadas vas a ser mala y no te va a querer nadie. Y yo siempre digo que por eso hoy vivimos en esa dificultad para relacionarnos con los demás, porque nos encontramos con un montón de hombres que tienen miedo de su propia sensibilidad, de sus propios sentimientos, y son incapaces de expresarlos, de decir un te quiero, de expresar una ternura, de dar una caricia, porque se sienten débiles al hacerlo, y nos encontramos con un montón de mujeres que son incapaces de poner límites. La rabia es tan importante como pensarnos, imagínate con este ejemplo tan claro, una niña que alguien la toca de manera inadecuada y que le han dicho que enfadarse está mal, ¿cómo va a decir esa niña que no? ¿No? Entonces es muy importante aprender a aceptar y a validar las emociones de los niños desde el primer momento. Eso no quiere decir tolerar los malos comportamientos, es muy diferente, pero sí validar la emoción, sí decirle, respeto que estés enfadado, entiendo que estés enfadado, ¿cómo puedo ayudarte? O cuando tratamos de evitarle a un niño la frustración, por ejemplo, ¿no? La cantidad de niños de hoy en día que están viviendo protegidos en una burbuja para que no sientan frustración, que no sientan miedo, que no sientan ningún tipo de emoción que sea inválida. Y enseñarnos a nosotros mismos ahora como adultos, coger de la mano a ese niño interior y enseñarle poco a poco que todas las emociones que siente son válidas y que son aceptables. Y que cuando nos enfadamos, esa emoción no está ahí para que tratemos de reprimirla porque es inadecuada, sino para que la escuchemos y que nos dé el mensaje de qué límites son los que tenemos que poner. Y si estamos tristes, también tenemos que escuchar esa tristeza para que nos diga y que nos comunique en qué momento nuestras expectativas y la realidad han dejado de coincidir y en qué momento tenemos que comenzar a aceptar la nueva realidad y a dejar atrás y a desapegarnos de nuestras antiguas expectativas y de nuestros antiguos modelos y esquemas de ver el mundo, ¿no? Desde el punto de vista de la psicoterapia hay una clave, ¿no? para distinguir cuál es el miedo que tenemos que dejar atrás. Y es el miedo que nos lleva a la evitación experiencial. Evitar una experiencia para no sentir una emoción desagradable. Ese es el miedo desadaptado. Pero sí de encontrar una manera de expresar mis emociones que sea empática con el otro. Yo puedo estar enfadado y puedo expresar mi enfado a través de la empatía y decirle a la otra persona, me estoy sintiendo molesto, o esto me molesta, o puedo expresar mi enfado desde la agresividad. El enfado no es el problema es la expresión. Entonces, creo que el poder curativo de las emociones está en que cuando nosotros somos capaces de conectar con todo nuestro repertorio emocional, abrazarlo,
validarlo y aprender las habilidades que necesitamos para conectar con los demás a través de la compasión, no hay ningún peligro en sentir nada. Has hablado de cosas tan interesantes que daría casi para escribir otro de tus libros. Has Sí, hablado de ¿verdad? emociones, de su poder curativo, del niño interior tan importante, seguir en contacto con él y no perderlo porque es el que nos permite disfrutar de la vida. Has hablado de todas las emociones y cómo todas son válidas. Has hablado de la empatía, has hablado de la compasión. Si te parece, para quedarnos con unas últimas pinceladas, para los que queremos avanzar un poco más y dar un paso más adelante hacia esa compasión hacia nosotros mismos y a través de nosotros mismos a los demás, ¿qué recomendaciones nos darías para aprender a ampliar un poco nuestra visión y para aprender a ampliar un poco nuestra aceptación? Yo creo que una de las claves principales está en empezar poco a poco y en empezar una por una. Y empezar a observar cómo me siento cada vez que siento esta emoción, cómo reacciono, qué hago, hacia dónde voy, salgo huyendo, la reprimo, busco alguna otra evasión para soltarla. Y el simple hecho de observar transforma. Y poco a poco, a través de esa observación, llegaremos a una aceptación. Y la práctica de la observación va generando una distancia entre nosotros, entre nuestros pensamientos, entre nuestras emociones, va generando un espacio interno amplio, en el que todo sigue igual, pero simplemente el espacio es mucho más amplio. Es como la diferencia entre echar una cucharada de sal en una taza de agua o echar una cucharada de sal en un lago. La cucharada es la misma, pero La taza se concentra. en la taza se concentra. Entonces, esa capacidad de entrenar la observación, la autoobservación, lo que va ampliando es nuestro espacio interno. Y vamos dejando espacio para que todas las emociones aparezcan, crucen, se muevan, pero somos nosotros los que decidimos en cada momento si son las emociones las que nos controlan o si somos nosotros los que decidimos en qué momento, de qué manera y cómo expresar esa emoción. Mil gracias. Como siempre, me encanta escucharte. Disfruto cada vez que te escucho en directo. Y yo a ti, yo a ti. Echo de menos nuestras veladas, nuestras conversaciones, nuestras risas. Sí. Espero poderlo hacer pronto en tridimensional, como digo ojalá, yo. Ojalá. Entre tanto, me quedo con todo lo que has dicho, que es muy profundo. Me encanta eso de transformar, observar transforma el mundo, observar nos transforma a nosotros mismos. Yo también creo que observando aprendemos porque damos un poco más de tiempo a mirar dentro y a ampliar el espacio. Recuerdo el título de tu libro, Espiritual, trae a tu vida Gracias. Tu cielo interior. Y, por supuesto, me despido con gracias de corazón y con una frase que leí de ti hace mucho tiempo que me encanta y que me recuerdo a mí misma de vez en cuando me enfado, que dice, el perdón abre las puertas a un gran mundo interior. Y desde aquí te doy las gracias por tu generosidad, por tus explicaciones, por tu calma, por tu paz y por todas esas emociones tan estupendas que eres capaz de transmitirnos incluso a través de este internet aparentemente tan frío. Gracias de corazón. Cuídate mucho y hasta prontito, espero. Sí, seguro que sí. Seguro que nos vemos pronto. Hasta pronto. Un beso. Adiós.